Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté contigo. Vamos a hablar de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Leemos Lucas 7 del 11 al 17. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que se acercaba de allí a un muerto, hijo único de una madre viuda. Lo acompañaba un grupo grande de la población. Al verle, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron del temor y alababan a Dios. Han surgido entre nosotros un gran profeta, decía. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. El contexto amplio de relatos de esta resurrección es eminentemente teológico y educativo. El milagro se incluye únicamente en el Evangelio de Lucas y se ubica en medio de varios relatos de gran importancia para el evangelista. Luego del mensaje de la bienaventuranza, Lucas 6, 20 al 26, y posteriormente a la sanidad del servicio del centurión romano. Lucas 7, 1, 10. Inmediatamente antes de la llegada de los discípulos de Juan de Bautista, que preguntaban si Jesús era el Mesías prometido. Lucas 7, 35. En efecto, el cuadro que enmarca esta narración es significativamente teológico y educativo. La narración en la ciudad de Naín, de acuerdo con Lucas, tiene una importancia teológica singular, pues se relaciona con el anuncio del reino de Dios y con la confirmación de Jesús como el Cristo o enviado de Dios. Esta identificación mesiánica se reitera con el resumen de las actividades misioneras del Señor en Lucas 7 del 22 al 23, en la cual se incluye las sanidades, el anuncio del Evangelio del Reino y las resurrecciones. De esta forma, Lucas asocia íntimamente las narraciones de los milagros de la resurrección con la llegada inminente del reino en la historia, en la vida y el ministerio de Jesús de Nazaret. Esta narración nos recuerda también los milagros de Elías y Eliseo. Cuando tú miras la narración del milagro de Naín, debemos tomar en consideración el ministerio del profeta Elías y Eliseo. El objeto es descubrir algunos paralelos o relaciones literarias y teológicas. El relato de las manifestaciones de la misericordia divina a una viuda necesitada y angustiada evoca varias actividades de los famosos profetas judíos. En primer lugar, debemos estudiar las narraciones de los milagros que llevó a efecto Elías. En una ocasión se encuentra con una viuda angustiada en la ciudad de Sarepta que había perdido a su hijo. Movido a misericordia, el profeta resucitó al joven y lo entregó a su madre. Evidentemente, el famoso profeta notó la doble causa de ansiedad. En primer lugar, la pérdida del hijo, además del desamparo social y económico que debería enfrentar. El profeta Eliseo vivió también una experiencia con alguna similitud. Como parte de su ministerio, le profetizó a una mujer estéril de Sunam que iba a tener un hijo. Sin embargo, el hijo murió, y luego que el criado del profeta no pudo revivirlo, Eliseo llegó personalmente a la crisis para llevar a efecto este milagro de la resurrección. En ambas narraciones proféticas se pueden identificar paralelos con el relato de la resurrección del joven de Naín. No obstante, las diferencias son mayores y descartan la posibilidad de alguna dependencia literaria, temática o teológica. Elías y Eliseo conocían a las madres de los resucitados, que no es el caso en la pequeña comunidad de Naín. Además, en las narraciones de los profetas, las madres angustiadas toman la iniciativa para clamar y propiciar la resurrección, que no es el caso con la viuda. En Naín es Jesús el que toma la iniciativa para llevar a efecto la resurrección, fundamentado en la necesidad de la viuda
el amor de Dios y la compasión divina. Otras diferencias en los relatos son las siguientes. En la narración de la resurrección de Elías y Eliseo, los milagros se llevan a efecto sin testigo. En caso de Jesús, en la comunidad de Naín hay una multitud de personas que presencian el acto. Además, Elías y Eliseo toman los cuerpos inertes de los fallecidos. Sin embargo, Jesús solo tocó el féretro y se produjo el milagro. Respecto a las narraciones de la resurrección en la villa de Naín, podemos afirmar lo siguiente: el relato es antiguo, no fue creación de Lucas, pues incluye varios semitismos que luego se tradujeron al griego. Además, Naín está como a unos 7 a 8 kilómetros de Nazaret y como a 40 kilómetros de Capernaum, que hacen muy probable que el Señor haya visitado esa comunidad con alguna frecuencia durante su programa educativo itinerante. De importancia capital afirmar la importancia teológica e histórica del suceso son los descubrimientos arqueológicos en esa aldea que han encontrado su antigua puerta en la que el texto bíblico alude, Lucas 7:12. Después de la sanidad en Capernaum, Lucas 7:1-10, el Señor continuó su ministerio educativo en las diversas comunidades alrededor del lago de Galilea, junto a sus discípulos y a una gran multitud. Visitó la pequeña población de Naín cerca de Nazaret. Al llegar cerca de la puerta de la ciudad, se percata que mucha gente de la ciudad acompaña a una madre dolida que enterraba a su hijo. El texto bíblico indica que, para describir la naturaleza y extensión del dolor maternal, que la mujer era viuda, que ubica las realidades sociales y económicas de la madre a un nivel de precariedad. Los comentarios respecto a la mujer ponen de manifiesto la gravedad de la situación. Se trata de una mujer viuda que enterraba a su único hijo, que equivalía a decir que había quedado en el desamparo económico y social. En el Oriente Medio en general y en la cultura judía en particular, la vida, el bienestar y la manutención de las mujeres estaban relacionadas con la figura del hijo varón, que podía ser el esposo, el padre, el esposo, el suegro o el hijo. En este caso, de acuerdo al relato, la mujer no tenía esposo ni hijos que la apoyaran, que era una manera de indicar la gravedad de su condición y la urgencia de su necesidad. En esa realidad se activó la misericordia divina. La narración de este milagro presenta dos tipos de testigos de eventos. Por un lado, estaban los discípulos y seguidores que afirman y celebran el poder divino. Por el otro lado, se encuentra la comunidad de Naín, que participaba del evento fúnebre como parte del apoyo que le brindaban a la dolida mujer. Se encontraron de frente dos comitivas con características distintas. En el grupo del Señor se afirmaba la vida y la esperanza. Con la mujer se manifiesta el dolor y el luto. Se encontraron frente a frente dos grupos diferentes. Uno representaba la vida y el otro la muerte. El cuadro amplio de relato hacia la madre viuda delata el dolor inmediato y desamparo a largo plazo. A la angustia de ver su hijo muerto, debemos añadir las consecuencias familiares, fiscales y sociales de esa muerte. Y cuando Jesús se percató de la naturaleza y extensión de la crisis, de acuerdo con el texto bíblico, se compadeció de la mujer. En efecto, al notar las consecuencias inmediatas y a lo largo plazo de la muerte del joven, la misericordia divina movió al Señor a intervenir de forma extraordinaria. La madre llorosa no le pidió nada a Jesús, pues estaba inmensa en su intenso dolor. Sin embargo, el Señor no necesitó petición alguna para intervenir en la crisis. Ante la angustia maternal y la desolación descomunal, hizo tres cosas de importancia. Primero, le indicó a la mujer que no llorara. Segundo, se acercó y tocó el féretro y le dijo al joven con autoridad que se levantara. La intervención del Señor llegó a la mujer, a la multitud y al joven. Consoló a la mujer, demostró compasión ante la multitud y recalcó al joven de la muerte, demostrando su poder, misericordia y autoridad. La respuesta de Jesús ante la crisis de Naín fue pertinente y poderosa. En primer lugar, consoló a una mujer, atendió el dolor inmediato de una madre viuda que veía
cómo su futuro se desvanecía rápidamente y con pocas posibilidades para mejorar. El Señor intervino para traer paz y seguridad a la madre con las palabras de consuelo, compasión y misericordia. Ante la multitud, le relacionó con calma, con sobriedad y prudencia. La expresión tocar el fiero es una manera de indicar que tocó la camilla mortuoria, pues en esa época, antes, la comunidad judía no se utilizaban ataúdes, solo se envolvían los cadáveres con lienzos que se ponían sobre alguna tabla o camilla. Al tocar la camilla o los lienzos, la comitiva se detuvo. Jesús estaba dispuesto a intervenir con sentido de vida y esperanza. La comunidad estaba ansiosa de ver lo que iba a suceder, y en medio de esa dinámica el Señor respondió con misericordia al dolor de una madre e intervino con poder divino frente a una multitud incrédula. Una vez la comitiva se detuvo, Jesús se dirigió al joven y le dice con autoridad: a ti te digo, levántate. La voz del Señor llegó con poder divino al joven difunto, que ante la autoridad divina que se manifestaba en Jesús, respondió, se incorporó y comenzó a hablar. Además, el Señor lo entregó a su madre. Las palabras de Jesús cumplió su propósito, pues el joven regresó a la vida y el acto de devolverlo a su madre era un símbolo de que regresaba a sus actividades cotidianas. La respuesta al milagro por parte de los grupos fue compleja. Los discípulos y seguidores del Señor debieron estar dando gracias por ser testigos de un milagro más que se fundamentaba en la misericordia divina. La comunidad de Naín reaccionó de forma dual, tuvo miedo y glorificaron a Dios. El temor se apoderó de ellos, pues presenciaron algo imprevisto, inusitado e indescriptible: la resurrección de una persona que va camino al cementerio. Además, glorificaron a Dios, pues eran testigos de una especial intervención divina. Los comentarios finales de la narración le añaden al milagro una dimensión teológica significativa. La comunidad que presenció la intervención de Jesús reconoció que Dios la visitaba y que Jesús era un gran profeta. De esta forma, Lucas relacionó la actividad milagrosa de Jesús con su ministerio profético, con la intervención divina en medio de la sociedad. El profeta de Nazaret implantaba valores del reino en medio de la historia. Como resultado del milagro en Naín, la fama del Señor continuó extendiéndose por toda Judea y las comunidades adyacentes. El efecto, los milagros de Jesús servían de apoyo divino que aceleraban la comunicación del Evangelio en todas las regiones. Padre celestial, Dios eterno, misericordioso, yo te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Te doy gracias, Padre celestial, oh Dios eterno, porque tu amor y tu presencia y tu misericordia siempre nos acompaña, porque tu amor, tu presencia, tu misericordia siempre nos guía. Espíritu Santo, mi alma te alaba, mi alma te glorifica porque tú estás aquí. Yo te pido, Padre celestial, Señor, que toda persona llegue más en ti y que cada día haya más milagros. Te lo pido en nombre de Jesús de Nazaret. Querido hermano, si quieres saber más sobre la resurrección y de teología y de Biblia, puedes comunicarte con nosotros al más 57 310 601 6670 por el WhatsApp. Nos puedes llamar o nos puedes escribir. Que la bendición del Todopoderoso esté contigo. Amén y amén.